toda la gloria, toda la honra, todo el honor sean para ti, oh Jesús, Hijo de Dios, Cordero de Dios. A ti levantamos nuestras manos, nuestra voz, pero sobre todo a ti elevamos el corazón, en gratitud por todo lo que tú hiciste por nosotros en aquella cruz, que sigues haciendo, porque la palabra dice que si alguno peca, abogado tenemos, y eres tú nuestro Señor Jesús. Una esperanza, porque dice que tú eres nuestra esperanza y que un día podremos verte cara a cara. Ese es nuestro mayor anhelo. El anhelo de partir de este mundo visible no sea escapar, no sea descansar, sino sea verte, o es verte. Mientras tanto adoramos y exaltamos tu nombre precioso, Jesús, anhelando aquel día glorioso. Gracias, Espíritu Santo. Tú das testimonio del Hijo y nadie puede adorar al Hijo, a Jesús, si tú no das testimonio en nosotros. Y en eso hay una prueba de que hemos sido sellados, habitados por ti. Porque ninguna persona que no tenga el Espíritu puede glorificar a Jesús entregando su vida, entregando adoración. Para el mundo el Evangelio es locura, es ignorancia, es ser intolerante. Y por eso no adoran, pero nosotros adoramos, si es por el testimonio que das de Jesús en nuestras vidas, por darnos entendimiento y ministrar los corazones. Gracias, bendito Padre, por este tiempo precioso, porque tú eres la fuente. Jesús es el mensaje y el Espíritu es el poder en nosotros. Gracias, Padre. Habla a nuestras vidas en esta hora conforme a tu palabra, transformando la mente y el corazón, renovando todo el entendimiento, trayéndonos luz en el camino hacia donde tenemos que ir. Tu Espíritu Santo en nuestras vidas, aplicando tu preciosa palabra y produciendo lo que tú quieres que hagamos, dándonos la capacidad para poder obedecer, porque para esto fue dado tu Espíritu, para que nosotros podamos obedecer cada uno de tus mandamientos. Tócanos, porque no queremos ser igual, no queremos salir igual. No estamos aquí reunidos para pasar un tiempo, para rellenar parte del día, o porque tengo que estar, no. Estamos aquí para recibir del consejo de tu palabra también y poder salir transformados y renovados para tu gloria, para seguir anunciando el Evangelio, seguir siendo capacitados para la vida cristiana, para que nos dé sabiduría en cuanto a la vida que llevamos en Cristo en este mundo. Aquí está tu iglesia en su mente y corazón dispuestos a escucharte y a obedecer. Y aquí está mi vida delante de ti, para que seas tú quien hable, Señor, a tu pueblo. No palabra de hombre y no palabra errónea, porque, Señor, es un gran privilegio estar aquí, pero una grande responsabilidad, porque lo que se diga en este púlpito, mi Dios, se va a creer, porque proviene de ti, y por eso hay temor, Señor, a que solamente seas tú quien hable. No quiero ser causante de una desviación, causante de vidas, Señor, que no son guiadas conforme a tu palabra, sino a la nuestra, a la mía. Tómame en este momento en tus manos y sé tú hablando a tu pueblo en esta hora para tu gloria, en el poder de tu Espíritu, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. ¿Está bendecido?
Qué bueno, es un gozo poderlos ver el día de hoy, ver que se dieron el tiempo, la oportunidad de estar aquí. Nos faltaron, hermanos, porque veo que sí, faltó la mayoría. Yo quería platicar algún asunto con ustedes, pero yo creo que lo voy a dejar para el próximo domingo, que ya esté la gran mayoría, porque, bueno, la mayoría de ustedes ya saben cuál es ese asunto que hablamos, ¿verdad, hermanos? La mañana, ok. Y me da mucho gusto y se los agradezco mucho que atendamos al llamado y sobre todo al orden de Dios, porque sí se notó la diferencia y esperemos que así sea en el transcurso de aquí hasta que Cristo venga. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Hoy terminamos con esta serie que se llamó Sabiduría para Vivir. Y vamos a entrar a otra serie, pero el próximo domingo se la estaré diciendo, ya que el próximo domingo ¿qué creen, varones? No, hombre, varones, por eso nos tratan como nos tratan. Próximo domingo es el Día del Padre, amén. Amén, gloria a Dios. No, las hermanas como que no les gustó. No dijeron amén por mi esposo. Y el próximo domingo Dios estará hablándonos a los varones y, claro, como principio bíblico también a toda la iglesia, como sucedió en el Día de las Madres. Ya tenemos Proverbios capítulo 4, versículo 7. Indíquemelo con un fuerte amén. Amén. Así es. Dice así la palabra del Señor: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vea lo que dice la palabra. Habla de sabiduría en cuestión a la vida, y en cuestión a posiciones habla de ¿qué? Posesiones, inteligencia. Tome su lugar, por favor, en esta tarde. Después de haber visto o recorrido prácticamente grandes temas de Proverbios, no pudimos recorrer todos los temas en Proverbios, es mucho, y créanmelo, a veces de uno de dos versículos hay tantas enseñanzas, tanto que dar y tanto que aprender. Le invito a que en su casa siga estudiando Proverbios en cuestión a la sabiduría para nuestra vida diaria. Desglóselo, vea las diferentes traducciones. Le recomiendo el diccionario Strong, es algo muy bueno. Si no lo puede comprar, bueno, digital, usted puede ahí enriquecerse, pero es un libro tan rico en sabiduría que vaya, tardaríamos yo creo que un año o más en estarlo aplicando, incluso en versículo por versículo. Pero tuvimos que hacer temas así en general, abordar entre 10 o 11 o más temas acerca de esto. Pero la mejor manera de cerrar esta serie no es introducir un nuevo tema, sino llevar a cada uno de ustedes, o llevarnos como congregación a la conclusión principal de todo el libro. ¿Y cuál es esa conclusión? Que la sabiduría tiene un nombre y se llama Jesucristo. Al final, Proverbios no es simplemente un libro que nos da consejos o principios para poder vivir mejor, sino que es una invitación a vivir, ¿sabe qué? Bajo el gobierno de Dios. Porque para poder atender cada uno de esos temas en cuestión a buscar la sabiduría, al temor del Señor, de Jehová, a dominar la lengua, a vivir en integridad, a administrar los recursos, para aceptar corrección, para honrar a Dios en el hogar, para tener relaciones sabias, para la mujer sabia, como lo veíamos, entre otros temas. Necesitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder cumplir con cada uno de estos principios, ordenanzas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va contra la carne. Lo que Dios nos dice va contra la carne, y la carne se revela a los principios de Dios y quiere gobernar. Por eso es muy importante el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno de Dios en nuestras vidas.
el cumplimiento perfecto de este libro de la sabiduría de Proverbios se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a ver el camino de la sabiduría, una vida centrada en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la ¿qué? Sabiduría y del conocimiento. Ahí es donde aterriza todo este tema de sabiduría para vivir. Y el propósito, iglesia, es que aprendamos a comprender que la verdadera sabiduría no consiste únicamente en adquirir el conocimiento, en llenarnos de información. Eso se vuelve solamente información, se vuelve solo conocimiento y no nos ayuda. Es importante comprender que la verdadera sabiduría nos debe de llevar a vivir diariamente bajo el señorío de Jesucristo. Y eso es algo con lo que batallamos, vivir bajo el señorío de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que examinar su corazón y ver si está aplicando cada uno de estos principios que hemos aprendido durante nuestra vida. Si realmente los estamos meditando, los hemos considerado y estamos luchando por cumplirlos. De ver si hemos renovado nuestro compromiso de caminar con Cristo, porque al final la sabiduría es Cristo. Lo que nosotros leímos en dominio, en relaciones, en honra, en finanzas, todo, si vemos volteamos a ver al Nuevo Testamento, vemos a Cristo. Cristo es la revelación perfecta de la sabiduría. Y si no vivimos bajo el gobierno de Cristo, va a ser imposible poder vivir en esa sabiduría. Durante esta serie hemos aprendido a cómo hablar. No sé cuántos ya hemos corregido esa parte. Cómo administrar estos 2 domingos. No sé cuántos estamos ahí en esa lucha todavía, pero estamos haciéndolo. Hemos aprendido a cómo relacionarnos en el tipo de amistades que tenemos, cómo relacionarnos en cuestión al área familiar. Hemos aprendido a cómo aceptar corrección, de que cuando alguien nos corrige desde casa, Dios a través de la casa, en la iglesia, es para nuestro bien. Hemos aprendido a cómo vivir en integridad y cómo honrar a Dios dentro del lugar. Pero surge una pregunta, y esta pregunta es: ¿es posible aplicar o se puede aplicar toda esta sabiduría únicamente con esfuerzo humano? ¿Cuántos lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas? Yo creo que hemos tratado de cambiar muchas áreas de nuestra vida a lo largo de nuestra vida, y nos hemos dado cuenta que hay áreas que no podemos cambiar hasta el día de hoy, o que son las con las que seguimos peleando, batallando y cayendo constantemente. Por el propio esfuerzo humano, iglesia, es imposible. Porque el problema del ser humano no es la falta de información, sino la falta de transformación. Información la tenemos en la palabra de Dios, y si no la queremos tener en la palabra de Dios, incluso muchos de estos principios bíblicos los aplican allá afuera, los aplica la ciencia, la sociología, la psicología, claro, bien dirigida, y pedagogía, entre otras cosas. Hay muchos principios que han tomado de la Biblia en cómo aplicarlas con las relaciones día a día con los seres humanos. Entonces el problema no es información, el problema es que transformación. Porque muchas personas saben qué hacer. Usted sabe que no debe de responder bajo el impulso, ¿verdad? Pero es muy difícil dejar de hacerlo. Usted sabe, y hemos aprendido que no debemos de gastar impulsivamente en base a lo emocional, o yo lo quiero y porque lo quiero me lo compro. Sabemos que no debemos de hacerlo, pero nos cuesta trabajo el dejar de hacerlo. Sabemos cómo debemos de conducirnos en el hogar, hablando de nuestras relaciones, padres e hijos, o entre el matrimonio. Lo sabemos, ¿verdad?
La palabra de Dios a los maridos nos dice: amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. A las mujeres les hablan acerca de sujetarse a los maridos. A los hijos les enseña a honrar a los padres, que es el respeto. Pero es muy difícil de hacerlo, ¿verdad? Son cosas que en nuestra propia naturaleza no podemos hacer. Sabemos que tenemos que hacerlas, sabemos qué hacer, pero no tenemos el poder para vivirlo. Por eso Proverbios apunta más allá que a unas reglas, sino que apunta a una relación con Dios, porque se da cuenta que el inicio o el primer mensaje de esta serie fue el temor al Señor. Si no hay un temor al Señor, una honra al Señor, una obediencia al Señor, va a ser imposible poder llevar a cabo todo lo demás. No se puede obedecer si no se tiene una relación. No se puede vencer si el poder del Espíritu Santo no gobierna en nosotros. No podemos caminar si no vemos el ejemplo de Cristo cuando caminó aquí en la tierra. La verdadera sabiduría no consiste solamente en conocer principios correctos, porque yo creo que de eso quiero creer en Dios, que todos los sabemos, los principios, sino en caminar diariamente con Cristo y reflejar su carácter. Ese es el punto. La verdadera sabiduría comienza con temer a Dios. Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, el temor de Dios es el fundamento de todo, y fue el fundamento de esta serie. Y hablamos acerca de esa relación con Dios. En cada punto o en cada tema pudimos ver en algún momento en el que es imposible poder cumplir si no hay una relación con Dios. Porque en esa relación con Dios nosotros empezamos a parecernos a Dios. Empezamos a pensar como Dios piensa, claro, dentro de nuestras capacidades humanas, quiero que se entienda. Empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Empezamos a parecernos al Padre, así como cada hijo se parece a su padre de acuerdo a la enseñanza que le dio y crece con esa enseñanza, o la mayoría de los hijos. Así nosotros tenemos que crecer con las enseñanzas de nuestro Padre. Pero ¿cómo? Aisladamente no, con comunión. El hijo aprende de nuestro comportamiento, aprende de lo que le decimos, pero aprende de una relación que hay. ¿En dónde? En casa. Hay muchos hijos que aprenden en la calle porque no aprenden en la casa, por diferentes situaciones. De la misma manera nosotros aprendemos ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, porque hay una relación. Aprendemos de una manera verbal. ¿Cómo verbal? A través de las Escrituras. Es en donde está la palabra de Dios y los consejos, los mandamientos, las correcciones que Él tiene para nuestras vidas. Aprendemos del testimonio, pero no hemos visto a Dios. Pero está Jesucristo que encarnó, pero no lo vi. Pero están las Escrituras y creemos en esa palabra de que Él encarnó y habitó entre los seres humanos con un propósito divino. Y lo podemos palpar, y si no lo creemos creer, bueno, póngase a estudiar a diferentes filósofos de alrededor del mundo que no fueron cristianos, pero que dan fe de que Jesucristo realmente vivió y murió en una cruz, y dice, y resucitó, y no son cristianos. Lo creemos. Una relación con Dios. El temor de Dios es el fundamento de toda nuestra vida. Y todos los temas que hemos visto dependen de esa relación. Todo comienza ahí. Sin temor de Dios, la sabiduría se convierte solamente en información. Y recuerde que temor no es algo que nos aterroriza, sino es respeto. Y lo ilustramos como cuando vemos una autoridad, llámese un oficial de tránsito, llámese un oficial de policía, llámese un soldado.
llámese un maestro en la escuela o en el salón, o el director, llámese un supervisor o un jefe dentro del trabajo, llámese el presidente, la presidenta, llámese el pastor o los líderes dentro de la iglesia cristiana, llámese como se llame una autoridad dentro de cada círculo. Cuando hay respeto a esa autoridad, se dejan de hacer cosas, o se hacen cosas correctas que se deben hacer. Cuando se le pierde el respeto a los padres, que son la máxima autoridad dentro de la casa, ¿qué hacen los hijos? Lo que quieren, como quieren, hablan como quieren y se dirigen a los padres como quieren. Cuando se pierde el respeto de la esposa al esposo, la esposa mangonea al esposo, lo manipula, lo manda de una manera incorrecta, porque ustedes, hermanas, son muy sutiles y nos mandan de una manera muy amorosa. Amor, ¿puedes hacer esto? Pero una cosa es, amor, ¿me puedes ayudar con esto? Y terminan diciéndonos, oye, ponte a barrer porque está muy sucia la casa. No, cuando se pierde el respeto al esposo, se le habla y se le insulta. Y de la misma manera, cuando el esposo le pierde el respeto a la esposa, ándale, levántate y hazme de comer. Se pierde el respeto, ya se trata, ya no hay temor, ya se lastima. Cuando nosotros no tenemos ese respeto a Dios, esa honra a Dios, de saber que Él está presente ahí, sabemos que está ahí, pero no tengo temor de Él. ¿Sabe qué es lo que ocasiona? Que peque deliberadamente. Yo sé que está aquí. Dios está en todo lugar, lo dice la palabra. Él es omnipresente, es uno de sus atributos. Está en todo lugar. ¿Cómo? Él tiene el poder, la capacidad de hacerlo. Y cuando nosotros pecamos, es como cuando usted está robando enfrente del oficial de policía. Es cuando usted pasa el rojo enfrente del tránsito y el tránsito nada más se lo queda viendo así. Es cuando ya no tenemos el temor de Dios en nuestras vidas. Y una manera en la que se refleja la falta de temor a Dios en nuestras vidas, ¿sabe cuál es? Violando o desobedeciendo o dejando de respetar a cada una de las autoridades mencionadas que le acabo de decir. Es una manera de honrar a Dios, respetando las autoridades que Él mismo instituyó. Temor, como le digo, no significa terror, sino implica un respeto profundo, un reconocimiento de la autoridad. Es decir, yo vivo entendiendo que Dios ocupa el primer lugar, que la palabra que yo diga, el Señor la va a tomar en cuenta. Recuerde esto, el Señor toma en cuenta cada palabra, incluso que sale de nuestra boca, cada acción, cada pensamiento. Todo lo toma en cuenta Dios y no lo pasa por alto. Y si no ha pasado algo el día de hoy, es por la inmensa misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que no nos da lo que merecemos. Pero recuerde que hay un límite para todo. Un límite en Dios para nuestras vidas. Tenemos que vivir entendiendo que Él ocupa el primer lugar en mi vida, que lo que diga, que lo que haga, que lo que piense, que lo que vea, que lo que escuche, Dios lo toma en cuenta. Dios está presente. Mire, Jesús vivió perfectamente bajo el temor del Padre y era Dios Hijo, pero nos dejó ejemplo. Por eso cuando alguno se quiera descarriar, voltea a ver al Hijo, a Jesús, porque Él nos dejó ejemplo de vida. Y si siendo Dios Hijo honró al Padre, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros nos creemos superiores a Cristo para no hacerlo? Él honró al Padre. Y no le estoy hablando ahorita de honrar a un ser humano, honrar a Dios en primer lugar. Y el reflejo cuando usted honra a Dios es cómo responde ante las autoridades que usted tiene presente. Jesús nunca habló fuera de la voluntad de Dios. Nunca actuó impulsivamente. Pero entró al templo y aventó las mesas y todas las monedas y se enojó con un látigo. Bueno, hay un contexto, hay un porqué de todo eso.
A los fariseos les dijo: hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿No se enojó Jesús? Sí se enojó. Él tenía una autoridad. Hay un contexto de todo eso, el por qué lo hizo Jesús, que ahorita no podemos detenernos en todo en esos temas. Pero nunca actuó impulsivamente, siempre actuó bajo una autoridad que era dada ¿por quién? Por Dios. Y a veces nosotros actuamos impulsivamente por la autoridad porque me dio la gana, porque yo soy el que manda, porque no me voy a dejar. Esa es nuestra autoridad. Y esa autoridad humana lo único que trae son problemas. Pero en Jesús había una autoridad que provenía de Dios, porque había una relación diaria con Dios. Jesús se alejaba de la multitud para estar ¿con quién? Con Dios. Jesús tomaba a su grupo de discípulos, al círculo que tenía, y se iba ¿a dónde? A orar. Si algo caracterizaba a Jesús era la relación con su Padre. ¿Estamos entendiendo esa parte? La relación con el Padre es fundamental para el temor al Señor. Nunca pecó, claro está. Jesús no podía pecar. ¿Por qué? Porque su simiente era santa, el Espíritu Santo. Pero aún así, entonces qué chiste, pues así hasta yo. Pero Él tuvo tentaciones y nos enseñó cómo vencer las tentaciones. Se entristeció, casi depresivamente. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo cuando se fue con sus discípulos al Getsemaní. Pero nos enseñó qué hacer en esos momentos de debilidad o de frustración o de depresión. Jesús siempre nos dio el ejemplo, nunca pecó delante del Padre. Él es el modelo perfecto de sabiduría, supo cómo actuar. ¿Se acuerda cómo venían los fariseos, los saduceos y gente a tentarle para hacerle caer? ¿Con qué? Con palabras. Oye, ¿es lícito dar al César tributo? ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando el que él dijera que no, para que Roma se fuera en contra de Jesús y lo arrestaran y lo mataran porque se estaba rebelando políticamente. Jesús sabiamente respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le trajeron a esa mujer adúltera, a esa mujer que fue sorprendida en adulterio, y solamente a la mujer se la llevaron y la pusieron ahí, la ley dice, fíjense, citaban, la ley dice. Y Jesús, con una sabiduría y un poder de Dios por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús es el ejemplo de sabiduría al actuar, al hablar, aun cuando estamos siendo provocados. ¿A cuánto nos han provocado? ¿A cuánto ahí están, como dicen, como cuchillito de palo, provocándonos hasta que explotamos? Y esto es lo que querías, y ahora sí me vas a conocer. Pues ahora sí me voy a bajar de la cruz. No, ahora no se baje de la cruz. Quédese en la cruz. La cruz es la representación de crucificar la carne, crucificar los impulsos, crucificar los deseos. Haga lo que Jesús hizo. Pero es que es imposible. Jesús sí era el Hijo de Dios, pero tuvo una relación con el Padre. Profundice esa relación con el Padre y va a ver cómo el Espíritu Santo va a tener más gobierno en su vida y le va a dar más poder, capacidad para poder vencer ante cualquier mínima provocación. Él es el ejemplo perfecto de vivir bajo el temor del Padre. Siempre vivió para agradar al Padre. ¿Sabe cuál es el problema en nosotros? Que vivimos para agradarnos. Lo que me gusta, lo que me satisface, lo que me conviene. Es que a mí no me gusta que me ofendan, no me gusta que me griten, no me gusta que esto, no me gusta que el otro. ¿Se da cuenta que es por nosotros? Siempre. A Jesús lo agredieron al inicio verbalmente, incluso físicamente. Intentaron apedrearlo, tirarlo por un precipicio, intentaron matarlo, hasta que lo lograron, pero fue permitido por Dios por el propósito que ya conocemos. Fue agredido, pero él siempre buscó agradar ¿a quién? Al Padre antes que a sí mismo. Se humilló, dice de Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo, se autohumilló. Y con nosotros es al revés. Dios tiene que humillarnos, porque nosotros tendemos a la arrogancia, al orgullo. Él
Él es el ejemplo. La verdadera sabiduría transforma el carácter. En esa relación con el Padre, la sabiduría o todo lo que leímos, lo que aprendimos, es para transformar el carácter. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios siempre apuntó al corazón. La lengua, ¿qué es lo que revela? El corazón. Las finanzas, ¿qué es lo que revelan? El corazón. Las relaciones, ¿qué es lo que revelan? El corazón. Y la integridad, ¿qué revela? El corazón. ¿Por qué? Porque todo viene de aquí. Los malos pensamientos, las guerras, los asesinatos, dice la Escritura, ¿de dónde provienen? Del corazón. Todo proviene de este corazón que lo lleva a hacer un sentir y a accionar. ¿Se da cuenta la importancia del corazón en nuestras vidas? Proverbios siempre apuntó al corazón. No apuntó a un comportamiento superficial. Mire, la religión cambia apariencias, pero la sabiduría en Dios cambia las motivaciones. El por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Dios no busca solamente buenas acciones o buenas palabras. Dios busca un corazón transformado. Eso es lo que Él está buscando. Mira, hay gente que habla tan bonito, palabras tan elocuentes, tan sabias, cristianas o no cristianas, pero el corazón no está transformado, porque hablan de labios o de dientes hacia afuera, para aparentar, para tratar de engañar a alguien de quién soy, o de que quiero que me vean de una manera, pero el corazón no ha sido transformado, y tarde que temprano va a relucir, va a salir lo que verdaderamente somos. Tal vez estamos queriendo aparentar que somos cristianos íntegros o cristianos buenos delante de Dios, pero si el corazón no está transformado, iglesia, escúcheme, si el corazón no está transformado, tarde que temprano va a relucir lo que verdaderamente es usted o soy yo. ¿Y en dónde lo vemos? En el diario vivir, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en nuestras relaciones. Porque en cada relación hace fricción ¿qué? Nuestro carácter. Y en cada relación se demuestra quiénes somos realmente. Jesús vino a transformar el interior. Recuerde que los fariseos y todo el grupo de religiosos en ese entonces hablaban la ley. ¿Y hablaban algo malo? No, estaban hablando la ley, conocían la ley. Incluso el apóstol Pablo, antes de ser transformado, él conocía la ley, pero el corazón no estaba transformado. Cuando Cristo vino, les habló de esa ley, pero les interpretó la ley cómo debería de ser interpretada. Les enseñó el cómo, no de una manera superficial, sino de una manera interior. Lo que sale de la boca, del corazón sale, dice Mateo 15:18. Cristo no vino solamente a enseñarnos principios, sino que vino a cambiar nuestra naturaleza. Cuando habló del adulterio, dijo que el adulterio no era solamente cuando ya consumabas el acto, sino que era cuando ¿qué? Lo pensabas. ¿Se dan cuenta que Jesús se fue más allá? Y muchos podían pensar, muchos podían desear. Al cabo, el adulterio es solamente cuando ya lo consumo. Jesús dijo no, desde el momento en el que lo deseas en tu mente, en tu corazón, ya lo eres. El asesinato es cuando tú literalmente le quitas la vida a una persona. Jesús dijo: el que le llame fatuo a su hermano o hipócrita ya es un asesino. ¿Por qué? Porque dice, hasta que no se consume el acto, ya está hecho. Jesús dijo no. El problema no está en cuándo se consuma, el problema está en cuánto se tiene en la mente. El asesino no es un asesino porque mató. ¿Sabe por qué es?
mató porque es un asesino. El mentiroso no se vuelve un mentiroso cuando dice las mentiras. Es mentiroso en el corazón y por eso dice las mentiras. Jesús vino a transformar todo eso. Jesús vino a revelarnos el Padre, a revelarnos el verdadero significado de la palabra de Dios. Él vino a cambiar nuestra naturaleza. ¿Se da cuenta que Jesús iba en contra de la corriente religiosa? Y así como Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino, que dijo: den frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿De qué está hablando ahí? De una transformación del corazón. ¿Y cómo se nota o se da cuenta uno de que hay un arrepentimiento genuino? El cambio de vida. El que roba ya no roba, el que mata ya no mata, el que miente ya no miente. Y les empieza a explicar Juan el Bautista qué es lo que significa frutos de arrepentimiento. A los soldados ya no extorsionen, a los publicanos no cobren más impuesto del que solamente fue establecido. Es un cambio de vida totalmente, y Jesús vino a hablar de eso, vino a cambiar esa naturaleza en nuestras vidas. Él lo reflejó con su vida. El día de ayer que estaba predicando con las damas y que estuve estudiando este versículo, tan solo eran unos cuantos versículos, ahí pude aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia hacia la gente necesitada, el que nunca estaba demasiado ocupado para atender el clamor de un necesitado, que aunque su propósito no era venir a sanar, porque este no fue su propósito principal, fue parte de, y fue la evidencia de que, haz cuenta que esa fue la evidencia de que Él era el mensajero, el Hijo de Dios. El propósito principal de Jesús fue entregar su vida en la cruz del Calvario, pero eso no lo llevó a ignorar la necesidad de la gente. Nos da mucha enseñanza de cómo vivió Jesús, de cómo Él veía a la gente. La gente veía a un ciego Bartimeo por su condición, mendigo, pobre, pecador, pero Jesús vio una necesidad en ese hombre que necesitaba no solamente la necesidad de una salud física, sino de una restauración espiritual. Jesús nos enseña muchas cosas. La verdadera sabiduría produce una vida que deja un legado, y esto es importante, dejar un legado. Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Un legado es cuando dejas la enseñanza a tus hijos, a los nietos, acerca de tu comportamiento. El día de ayer que íbamos platicando en el carro, no sé por qué salió el tema, pero mi esposa decía: mi papá siempre nos enseñó valores. Aún sin conocer a Cristo, decía, mi papá nos enseñó valores. Ese es un legado que dejó. Si hay algo que tenía mi suegro en cuestión era, por ejemplo, la casa era siempre tenerla ordenada. Dejó un legado, algo, una enseñanza. Todos sus recibos, la casa, el catastro, o como se llame, él siempre cada año ahí estaba. Incluso para votar, ahí está. ¿Pero para qué? Es pura corrupción. Mi suegro decía: hay que cumplir. Ese es un legado moral. Y si es cierto, hay que cumplir. Nos guste o no, pues oremos a Dios y pidamos sabiduría a Dios por quién votar también. Ese es un legado. Pero qué hermoso dejar un legado no solamente moral, que es bueno, sino un legado espiritual, un legado de sabiduría. La sabiduría siempre piensa más allá del presente, porque el necio vive pensando en el hoy, pero el sabio vive pensando en el mañana, la eternidad. El necio es arrebatado, y lo único legado que deja es lo arrebatado, lo impulsivo, lo problemático y todo lo que ocasionó por ese carácter. Pero el sabio deja un legado, de sabiduría.
de saber actuar, de ser prudente en las palabras y en las acciones. Un hombre de fe, una mujer de fe. Yo conozco algunas personas, sobre todo pastores, que ya tienen una trayectoria en el ministerio, en su vida cristiana, y yo les he dicho, y le he dicho al Señor: Señor, sé que me voy a echar la soga al cuello, porque es cuando nosotros le decimos algo al Señor, Él nos lleva a ese proceso para que se logre. Y le decía: permíteme ser un hombre de Dios, por decirlo así, sabio, prudente en sus palabras. No es algo fácil, hay muchos tropiezos, pero ese debiera de ser nuestro anhelo, ser sabios, porque cuando nos recuerden, no solamente nos van a recordar a nosotros, sino que van a recordar que Dios es poderoso para transformar vidas. Oye, ¿te acuerdas del hermano que era pero bien atrabancado? Sí. ¿Cómo lo transformó Dios y se volvió un hombre tan sereno? Oye, ¿te acuerdas de la hermana que era bien problemática y bien chismosa en la iglesia? Sí. Oye, cómo Dios la transformó y se convirtió en una persona, una mujer sabia, prudente, que edificó su casa. Sí, es cierto. Es un legado espiritual que dejamos a las generaciones que vienen. Allá y allá, más bebés allá y los chiquitos aquí, es la generación que viene tras de nosotros. Son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Son los niños de la iglesia infantil. Piense, ¿qué legado le está dejando usted? Como padre, como abuelo, como tío. ¿Qué legado le está dejando usted como iglesia a los niños? Los niños aprenden todo de nosotros. Nos sorprendía en una plática que teníamos mi esposa y yo, porque mi hijo, cuando yo no hago algo, él va y lo hace. ¿Sabe por qué? Porque sabe que no es normal. Y si yo lo dejé de hacer, él va y lo hace. Son niños que están aprendiendo cosas, saben cuando las cosas no son normales y ellos van y las hacen. Eso es dejar un buen legado. Cuando sus hijos saben lo que es el temor del Señor, batallan, son niños, y por eso nosotros tenemos que estar enseñándoles. Pero uno de los problemas, ¿sabe? De que el pueblo de Israel se desvió, ¿cuál fue? Que no hubo un legado. Murió Josué, murieron los ancianos, y dice que el pueblo de Dios hizo lo que bien quiso, se desvió porque no hubo quien les enseñara al final. Cuando nosotros dejamos de ser ese legado y de enseñar con palabra y con testimonio vivo, ellos empiezan a olvidar de Dios. Ellos empiezan a vivir de acuerdo a como han aprendido incluso de nosotros o como les ha enseñado el mundo. ¿Quiere dejar un buen legado en esos pequeñitos? Seamos sabios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. No pensemos en el hoy, ¿cómo? No, piense en el mañana. Que nuestro legado más importante no es el material, no son las casas, no es el dinero, no son propiedades, sino fe y carácter. Eso es lo que van a recordar. ¿Qué es lo que haría mi papá o mi mamá? Ella o él me enseñaron esto. Yo los vi. Que podamos tener el valor moral, padres de familia, iglesia, en casa, de que cuando corrijamos a nuestros hijos, decirle: ¿has visto que yo he hecho eso? ¿De quién lo aprendiste? ¿Has visto que yo trato a tu papá o a tu mamá de esa manera? ¿De quién lo aprendiste? Que haya esa autoridad moral, por lo tanto espiritual, para que el día de mañana ellos no se aparten del camino. Que no seamos nosotros las piedras de tropiezo. Dejemos un buen legado de ejemplo, de obediencia a Dios. Tal vez no absoluta, porque vamos a caer, nos vamos a equivocar, pero en eso enseñémosles el arrepentimiento a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. Enseñémosles a pedir perdón, enseñémosles a reconocer que pecamos delante de Dios, pero que Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos apartamos de ese pecado.
aún en las caídas podemos enseñarles a nuestros hijos. Y que el día de mañana nosotros podamos ser ejemplo incluso en eso, que cuando digan: mis papás un día pecaron, uno de ellos pecó, pero yo vi cómo se arrepintió y yo vi cómo le pidió perdón a Dios y dejó de hacerlo. Ellos aprenden todo lo que ven y nuestra historia se repite en ellos. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere esa parte. Jesús dejó un legado perfecto, porque 2000 años después seguimos aprendiendo de él. Vemos las escrituras: un hombre manso, un hombre misericordioso, un hombre tan sabio, un hombre de oración, un hombre que incluso en la mayor crisis de su vida, humanamente hablando, en el Getsemaní, supo cómo reaccionar y supo a quién dirigir y supo rendirse a la voluntad de Dios. Un hombre que nos enseña a que el sacrificio por amor nos lleva hasta el límite, porque Él se entregó por amor y se sacrificó por amor de nosotros. Y yo creo que ninguno de los sacrificios que nosotros hagamos se va a comparar con lo que Él hizo, pero tenemos la enseñanza del Maestro de cómo debemos de comportarnos. Esteban, cuando fue apedreado, lo recuerda, las palabras que dijo. ¿Quién las dijo? Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando él estaba siendo apedreado, el que dijo: no tomes en cuenta este pecado. ¿De quién lo aprendió? De Jesús, el perdón. Lo aprendió de Jesús incluso hasta la muerte. Ese es el ejemplo y el legado que nosotros tenemos, iglesia. Seguimos siendo su ejemplo, seguimos siendo transformados por su palabra, porque cada vez que se nos habla vemos el carácter de Cristo. Todas las escrituras hablan de Cristo. Y si usted le hablan de paciencia, o como el viernes, que Dios nos hablaba acerca de que una fe inquebrantable o genuina produce paciencia, y la paciencia no es algo que se nos da en nosotros, es un fruto del Espíritu, la evidencia del fruto del Espíritu, la paciencia. ¿Y sabe quién es paciente? Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, un carácter que no se puede dar por nosotros mismos, por naturaleza propia, sino que la produce el Espíritu Santo. Entonces somos pacientes, ¿como quién? Como Cristo. Todo lo que la palabra nos enseña apunta a Cristo. Hoy, iglesia, quiero hacerles una pregunta y con esto termino. Si hoy terminara su vida o mi vida, ¿qué legado espiritual dejaría? Piénselo, medítelo. Si hoy terminara nuestra vida, entendamos que la vida no la tenemos segura. Planeamos, es bueno. Sabemos que al rato vamos a llegar a casa, que mañana hay que ir a trabajar, ya hicimos planes para el próximo mes, es bueno, está bien. Pero no sabemos si vamos a llegar al final del día. Y aunque suene duro decirlo, y a lo mejor me van a decir: el Señor lo reprenda, o cancelo esas palabras de muerte, sabemos que dentro de la soberanía de Dios hay un tiempo para nosotros. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y tal vez algunos no queremos ni investigar cuándo es. Pero aprovechemos bien los días. Aprovechemos bien el tiempo, como dijo el apóstol Pablo, porque los días son malos. Vivamos con sabiduría y dejemos un buen legado a la generación que viene detrás de nosotros. Así que después de estudiar Proverbios, hemos podido descubrir algo extraordinario. Y es que la sabiduría no es hablar bien, no es administrar bien y no es relacionarse bien únicamente. La sabiduría es vivir bajo el gobierno de Dios.
Primero a los Corintios 1:30 dice: Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La sabiduría tiene un nombre, un rostro y un ejemplo, y es Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito en nuestras vidas? Que la imagen de Cristo sea en nosotros. Ese es el principal propósito. Y un día poder estar delante de Él. ¿Ya por lo menos tenemos una uña parecida a Jesús? ¿Ya por lo menos nuestro rostro está empezando a transformarse al rostro de Jesús? ¿Cuánto nos parecemos a nuestro Señor Jesús? Si no hay ningún parecido en nuestro Señor Jesús, déjeme decirle que conocer proverbios no sirve de nada, porque en la obediencia nosotros vamos a parecer a Jesús. Si seguimos viviendo como necios, perdón por la palabra, pero así lo dice la Escritura, el necio es impulsivo. Es decir, si seguimos viviendo bajo los impulsos de nuestras emociones y de nuestra carne, ¿de qué sirve aprender sabiduría? La meta de esta serie, iglesia, créanmelo, con todo el corazón se lo digo, no fue únicamente el aumentar el conocimiento, el mostrarle cómo debemos de comportarnos, sino fue el transformar vidas. No es mi deseo, yo creo que ni el de Dios, que sigamos igual. El deseo de Dios es que seamos transformados a la imagen de Cristo, porque ahí encontraremos plenitud, sabiduría para nuestra vida, y lo que estamos viviendo el día de hoy lo podremos soportar mejor, con la esperanza de que Cristo viene pronto y de que un día terminará todo esto. Póngase de pie, por favor. Hoy le invito a no solamente aprender más, sino a rendir nuestras vidas al Señor. Y vamos a orar y decirle: Señor, transforma mi vida. Me rindo delante de ti el día de hoy. Hoy nos presentamos delante de ti, oh Dios, porque ya no queremos seguir viviendo de la misma manera. Ya no queremos seguir cometiendo tantos errores en nuestra vida, porque examinando me doy cuenta que han sido todas mis decisiones las que me han llevado a tener una vida caótica. Quiero que mi Dios conviertas cada área de mi vida, que cada área de mi vida pueda reflejar a Cristo. Espíritu Santo, produce en mí lo que no está en mí el poder hacer. Yo quiero, pero no puedo producirlo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que por tu Espíritu Santo nos capacites para poder obedecer cada uno de tus mandamientos, dominar nuestra lengua, cuidar nuestras relaciones fuera de casa y dentro de casa, cómo administrar los recursos que tú nos has dado, cómo aceptar la corrección, cómo edificar la casa, cómo ser prudente, cómo vivir en integridad.
sobre todas las cosas, produce en mí o capacítame para vivir bajo tu temor, honrándote y respetándote en cada día de mi vida, respetando tu autoridad y teniendo en cuenta tu santidad, que eres un Dios santo y que por lo tanto debo de vivir en santidad. Tu palabra lo dice: sed santos porque yo soy santo. Tu palabra dice que sin santidad nadie te verá. Hay muchas áreas en nuestras vidas que todavía nos cuesta trabajo el poder cederte, porque dominarlas no podemos, y no podemos porque no te las hemos cedido. Y Señor, es que nos resistimos tanto a cederte algunas áreas de mi vida, porque esa área es en donde yo me protejo. Esa área para mí es como mi refugio, en donde no permito que nadie me lastime. Porque si te entrego esa área, los demás van a hacer lo que quieran conmigo, me van a lastimar, a humillar. Padre, perdónanos. Queremos entregarte cada área de nuestra vida bajo el gobierno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, purifícame, renuévame, transforma todo mi interior. Ven a nuestras vidas. Produce lo que no podemos producir y danos el poder para obedecer. Delante de ti pongo a tu iglesia, mi Dios, para que sea una iglesia sabia en todas las áreas de su vida. Tú conoces sus batallas. Tú conoces, mi Dios, todas aquellas ataduras que tienen, a lo que no pueden renunciar o no quieren renunciar. Pero yo sé, Señor, que hay corazones dispuestos que quieren, pero no pueden. Obra en sus vidas, trabaja en ellos, capacítalos. Que sea una iglesia conforme a tu corazón. Una iglesia conforme a tu corazón es aquella que sabe reconocer su pecado, que sabe reconocer su condición y que entiende que necesita ser transformado, que reconoce y que va al trono de la gracia pidiendo perdón en arrepentimiento genuino por no llevar una vida que realmente te agrada. Una iglesia conforme a tu corazón es la que, estando en el trono, pide perdón por su pecado y dice: transfórmame, ayúdame a ser diferente. Y se levanta en el nombre de Jesús, y bajo el poder de tu Espíritu Santo, dirección y gobierno de Él, empieza a caminar de acuerdo a los estándares de tu palabra. Una iglesia conforme a tu corazón, sí. Una iglesia que se cayó, pero que no se queda tirada, sino que se levanta. Así fue nombrado David, un hombre conforme a tu corazón. Y cuando lo vemos, notamos que hubo muchas caídas en su vida, hubo pecado en su vida, pero lo reconoció, se arrepintió, fue delante de ti y se levantó y cambió el rumbo de su vida. Que así sea en esta hora en cada uno de nosotros, que podamos cambiar el rumbo de nuestras vidas, que no nos quedemos con esa manera de vivir. Produce en nosotros ese arrepentimiento que no existe tal vez. Produce en nosotros ese dolor
Produce en nosotros el hartarnos de la condición de vida en la que estamos. Abre nuestros ojos espirituales y permítenos ver que el rumbo de nuestra vida es por nosotros, que el rumbo de nuestra vida no es nada agradable, y produce en nosotros ese hartarnos de estar así. En otras palabras, ese asco de seguir así, de clamar a ti, decir: cámbiame por favor, transforma mi vida, transforma, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más, con todo tu corazón, dígale: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame,